Oye, que le hemos dicho a los oyentes que nos cuenten en cope.es en fin de semana las preguntas que plantearían a Marían Rojas y se ha puesto el diván de Marían ardiendo al rojo vivo. Por ejemplo, graciosísima la oyente que dice que necesita saber cómo combatir el trastorno de ansiedad generalizada, que es lo que ella tiene. Marían Rojas, buenos días. Buenos días, Cristina. Me encanta que hayas consultado a nuestros oyentes, me encanta. Bueno, no sabes la de preguntas que te han planteado, tengo aquí un listado eterno, pero bueno, id dejando las vuestras también y así vamos ampliando horizontes. Trastorno de ansiedad generalizada, ¿eso existe como tal? Efectivamente, el trastorno de ansiedad generalizado es algo que genera muchísima angustia, muchísima perturbación, muchísima inquietud física y psicológica. Es tener ansiedad y preocupaciones excesivas, pensamientos negativos, miedo anticipatorio que se produce durante muchos días, durante 6 meses. Es decir, para que tú hables de trastorno de ansiedad generalizado es que te encuentras en un estado de alerta sostenido la mayor parte de los días de la semana, al menos 6 meses. Entonces, qué importante que pongas un plazo, porque por ejemplo ahora con esto de lluvia, sol, hay gente que se pone muy nerviosa, yo por ejemplo. Pero claro, si te dura mediodía, pues es que eso tampoco tiene importancia. Es importante ver que se consolida en el tiempo. O sea, sobre todo es que tú notas que llevas meses que no te relajas y que tienes un estado de nerviosismo e inquietud que no puedes controlar y que tu cuerpo y tu mente están alterados. Es decir, a la persona que le sucede no puede controlar sus preocupaciones y pensamientos negativos u obsesiones. Tiene síntomas, por ejemplo, que pueden ser inquietud, sensación de estar atrapado con los nervios de punta, que estás en un estado como que quieres escapar constantemente, te notas muy cansado, te cuesta concentrarte o te cuesta mantener la mente en paz, estás irritable. Muscularmente te sientes en tensión, contracturas, dolores, todo el cuerpo está en tensión. Luego esto lleva al sueño. Entonces, ¿qué es lo que tiene este trastorno de ansiedad generalizado? Cuando a algunos se lo diagnostican en el médico o el psiquiatra, lo que tenemos que saber es que el médico lo que está percibiendo es que llevas con ansiedad mucho tiempo y que tu organismo tiene dificultad para relajarse, para calmarse, para entrar en un estado de paz o de quietud en instantes del día. Es decir, tú puedes tener ansiedad en momentos puntuales, pero irte a correr, a tomar algo con los amigos y notar que se te pasa. Pero si tú te vas a ver a tus amigos y notas que no estás a gusto, yo me querría ir de aquí, estoy súper incómodo, notas taquicardias, el cuerpo te empieza a jugar una mala pasada, te hablan y notas que no te estás enterando de lo que te dicen, puedes estar, si esto se prolonga en el tiempo, en este estado de ansiedad generalizado. A veces se origina por un ataque de ansiedad, que de repente un día tienes un ataque fuerte de ansiedad y el cuerpo como que se queda en estado ya de activación de la ansiedad. Y entonces no tienes ataque de ansiedad, que es cuando ya esto se te dispara y se te descontrola, pero notas que tu cuerpo es incapaz de repararse y de recuperarse. Se ha quedado como tocado de alguna manera. En otras ocasiones es porque llevas con estrés mantenido durante mucho tiempo y empiezas con un estrés tolerable, más o menos controlado, y de repente dejas de controlarlo. Y ¡bumba! Estás en una sensación de incomodidad constante. Bueno, los síntomas físicos te he dicho unos cuantos, pero te puede temblar el párpado, puedes notar que te tiembla la mano, que el cuerpo, que no estás dueño de tu cuerpo, que se te duermen partes de tu cuerpo, la cara, o sea, es muy angustioso, Cristina. Es una sensación y por supuesto, cuando estamos hablando de esto, es fuera de drogas, tratamientos, porque es verdad que hay algunas drogas, lógicamente, que producen efectos de estos, ¿no? Pero suele ser por estados de estrés mantenidos. Y el paciente que te cuenta, pues que no se puede adaptar, que cada vez que llega a una situación en su día a día, está como fuera de contexto y te bloquea. Los pensamientos constantemente son negativos. Entonces, es el cuerpo y la mente que se encuentran fuera de tu control. Tú tienes miedo a perder el control, a sufrir, a que de repente algo malo te suceda. Eres incapaz de ilusionarte con las cosas. Tiene mucho que ver con la amígdala cerebral, que es el centro de la gestión emocional, que Daniel Goleman, el psicólogo americano, lo llama el secuestro de la amígdala. Y entonces en ese momento tú dejas de poder controlar, porque tu corteza prefrontal, que es la zona que se encarga de prestar atención, de tomar decisiones, de enfocarte, de meditar, está fuera de juego. Entonces, claro, lo que tú notas es que te controla el miedo, que te controla la ansiedad,
También se puede dar en personas que sean más ansiosas, más tímidas, más evitativas, personas que tienen pocos recursos para la gestión emocional y ante algo que les sucede o un evento puntual que se activa o constantes microeventos, esa persona activa este estado de ansiedad generalizado. A la larga genera muchísima tristeza y un agotamiento terrible, porque los estados de estrés mantenidos, por lo tanto, un trastorno de ansiedad generalizado en el tiempo, producen tristeza, una especie de que tu cuerpo pierde ilusión. Esto es por todo un mecanismo neurobiológico muy interesante, pero el cuerpo de repente no tiene ilusión y entonces tú llevas mucho tiempo con ansiedad y dices, pero también estoy triste. O sea, no es solo ansiedad. Sí, que ya es una depresión inducida, ¿no? Efectivamente, es un estado de... Entonces, ¿qué hay que hacer ante esto? Porque si algún oyente dice, oye, pues a mí esto me pasa o llevo tiempo que me pasa. La ventaja es que esto tiene solución y en psiquiatría tenemos muchísimos tratamientos y en psicología que pueden ayudarte con este problema. Esto es una buena noticia. Es decir, igual que hay cosas desgraciadamente en medicina que a veces cuestan más, esta tiene muy buen pronóstico. Lo primero es porque existe un fármaco que puntualmente, si lo necesitas, te lo quita en el instante, que son todas las benzodiazepinas. Lo que pasa es que las benzodiazepinas generan tolerancia y te puedes enganchar a ellas. Pero si tú de repente hay que quitar de golpe esto durante 15 días y tienes que tomar un tratamiento mientras vas trabajando desde otro punto de vista, hay tratamientos que de golpe te apagan esa sensación de ansiedad generalizada. Esto, por supuesto, Cristina, y esto siempre lo digo, pero seguido por un médico, psiquiatra, internista, que... sepa de estos temas, un médico por supuesto de cabecera, pero esto se saca. Están las benzodiazepinas. Luego están los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son los antidepresivos de toda la vida, pero que son muy útiles por los trastornos de ansiedad generalizada. Tienen la ventaja de que no generan tanta dependencia como las benzodiazepinas, pero tardan en hacer efecto casi entre 15 y 20 días. Entonces, en esos 15 y 20 días tienes que dar un apoyo para que el paciente no sufra, porque la sensación, insisto, es de muchísima angustia y de muchísima ansiedad. Y luego, intentar ver cuál es el origen. Como todo, ¿es por un estado de estrés en el trabajo? ¿Es porque me ha pasado algo puntual? No estoy pensando en una paciente que el otro día en un vuelo pequeño en América, que tenía que ir a un pueblecito, esa enfermera iba a ayudar, el vuelo un motor se paró y entonces tuvieron una especie de aterrizaje horroroso y desde ese día tuvo un ataque de ansiedad, pero sigue en ese estado de ansiedad constante. No es todavía diagnosticado de ansiedad generalizado porque no hay... Lleva 6 meses, pero lleva 1. Y esto, si no se controla, pues ese estado de ansiedad que tiene se le va a cronificar. Entonces, trabajar ese instante, quitar, como quien dice, el trauma
de lo que le sucedió en el avión, porque su cerebro solo con pensar en ese momento se agobia, pero solo con pensar en eso, en subirse al metro, en subirse a un tren, en un centro comercial o en una tienda pequeña, espacios sin salidas o puertas grandes. Es decir, se ha creado una sensación de fobia a los lugares donde no se puede. Salir y se siente agobiada. Entonces, trabajar ese factor de estrés. Por otro lado, terapia cognitivo-conductual, ayudarle con pequeñas a acercarse progresivamente a los sitios o a las zonas o que le dan esa ansiedad. Y esto se trabaja. El MDR, que yo hablo muchas veces de él, es súper útil para los trastornos de ansiedad. Y luego enseñar a la gente a relajarse, que esto me hace gracia. Ayer tenía yo un paciente que es neumólogo, que es un paciente encantador que ha tenido trastorno de ansiedad generalizada y entonces se encarga de todo el tema pulmonar. Entonces le digo en la consulta ayer, le digo, ¿sabes respirar? Y entonces los dos tuvimos una carcajada, claro, porque yo digo, hablarle a un neumólogo de respirar, y me dice, bueno, pues María, no sé qué decirte, veo 15 pacientes al día. Le digo, bueno, pero te voy a enseñar a respirar. O sea, vamos a aprender a respirar, que me parece clave, ¿no? Bueno, pues sabemos hoy en día que todo lo que tenga que ver con respirar, con meditar, con contemplar, toda esa parte que tiene que ver con el freno, tiene una capacidad enorme de gestionar, de reactivar, por ejemplo, esa corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a sentirnos dueños de nosotros mismos. Esa zona que... Pero una persona con trastorno de ansiedad generalizado, Cristina, no se puede ir de repente a hacer mindfulness a un sitio, porque paras, te tumbas y te da un ataque de ansiedad. O sea, hay que hacerlo progresivo. Las cosas, ir a nuestro cuerpo poquito a poco, sacándole de ese estado de alerta donde se encuentra tan perturbado y tan revuelto. Pues ya lo sabéis, tenía razón la oyente, sí que tiene sus bemoles el asunto, pero yo creo que lo ha cogido por los cuernos Marian Rojas, como siempre. Muchísimas gracias, amiga. Muchísimas gracias, Cristina. Feliz sábado y a todos nuestros oyentes. Igualmente, un abrazo.